te comas tus emociones. Las emociones nos enferman, nos engordan, Híjola. Paola, gracias por estar con nosotros y gracias por traernos estos temas tan reflexivos. Así es, buenas tardes, ¿cómo están, Daniel y Cintia? Pues aquí un gustazo saludarles y muy contenta, fíjate, de hablar de este tema, sobre todo en esta época que es, ya sabes, de mucho calorcito y una época en donde empezamos con las vacaciones, sobre todo para los niños, los papás empiezan a estar, las mamás empiezan con esta ansiedad y este estrés de tener a los niños en casa y demás, ¿no? Entonces, fíjate que una de las cosas que bien notoria, sobre todo en esta época del año en la que estamos con estos calores espantosos, ¿sí? Es justamente que empezamos a cambiar nuestra alimentación, ¿no? Y no necesariamente para que nos quede bien el traje de baño, sino que el mismo cuerpo nos va haciendo repeler, de cierta manera los alimentos, pues ya sabes, ¿no? Como que con más alto contenido calórico, más grasas y demás. Y esto obviamente porque nuestro cuerpo necesita mantenerse activo, necesita mantenerse con otro tipo de nutrientes como la vitamina C, la vitamina B y demás. Pero, dando esto como introducción, vamos a ver cómo están relacionadas las emociones con la alimentación. Una de las cosas y de las vitaminas que yo más recomiendo a mis pacientes, por ejemplo, es la vitamina B. La vitamina B de burro es la que nos va a ayudar a tener un equilibrio emocional, ¿sí? Si nosotros lo combinamos con el omega viene siendo así como el adhesivo, digamos, ¿no? O sea, que pegue bien, se amarre bien, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos bajos de vitamina B y de omega, normalmente tendemos a tener subes y bajas emocionales. Entonces, ¿qué va a pasar? Que voy a empezar a comer cualquier cosa que sea para llenar un vacío. No sé, y se los voy a preguntar a ustedes. ¿Qué han comido ustedes, Daniel y Cintia, cuando se han sentido vacíos? Dulce, yo a veces salado, dependiendo. Yo siento eso cuando se acerca el periodo menstrual, así como que no tienes, no sacias, ¿no? Que quieres comer dulce, luego quieres comer salado, luego te da sed y demás. Fíjate que yo cuando he tenido problemas emocionales fuertes, personales, he sido muy bueno para seguir dietas. Siempre por lo regular suelo bajar de peso, se me nota en mi complexión, porque más que comer, no es que deje de comer, pero a veces hasta como huevo. Te lo digo bien claro, Paola. Ok, y muchas gracias por compartirlo, Daniel. Aquí fíjate que lo que haces en este momento y que mucha gente hace es el empezar a autodestruirse. Y realmente esta parte de la autodestrucción puede ser tanto para el comer en exceso o el dejar de comer. Por eso es que tenemos esta parte de la relación que tenemos entre la emoción y la alimentación, ¿verdad? Fíjate, Paola, disculpa que te interrumpa, porque tú lo planteas como una autodestrucción. Y yo en esos momentos los veo como, pues, yo siempre estoy tratando de estar bien, verme bien, y siento que el bajar de peso me hace verme un poco bien, pero yo nunca lo estoy percibiendo como una autodestrucción, te lo digo tan claro como, pero Sí, pues pero sí, tú eres el especialista, ¿no? Aquí el contexto, Daniel, es que tú me lo comentas que es cuando tú te has sentido mal, ¿no? O Muy cuando te has mal. sentido en momentos bajoneados. Sí. Entonces, cuando nosotros hacemos esto y estamos en un momento de depresión, de tristeza, de culpabilidad, normalmente cuando es de depresión y de tristeza la gente va a tender a dejar de comer, pero también mucha gente empieza a comer en exceso. Okay. ¿Por qué? Ya sea una de dos, viene la parte de la autodestrucción o viene la parte de empezar a cubrir vacíos, ¿sí? Otra gente también empieza con todo lo que es el querer tener el control en algo. Por ejemplo, vamos a tocar los temas de anorexia y bulimia.
normalmente tienden a ser personas que son hijos o hijas de madres castrantes que han sido completamente controladoras y, por ejemplo, los hijos han perdido el control de sus propias vidas, ¿sí? Entonces, en lo único que empiezan a tener el control es en esta parte de la alimentación, ¿sí? Entonces, al tener el control en su alimentación, es en lo único que pueden contar calorías, que pueden quemar grasa, y que pueden tener todo de una manera cuantitativa y palpable. Entonces es cuando de repente empezamos a tener esta parte de trastornos alimenticios, que eso puede ser un tema, fíjense, que podemos tocar más adelante, porque no es nada más los que conocemos, ¿no? Que es anorexia y bulimia, ¿no? Hay más, ¿no? Entonces, pero, por ejemplo, la ansiedad. La ansiedad también tiende a darse mucho con excesos y atracones, ¿no? Sí. Pero normalmente va a ser un tipo de alimento dulce, de un tipo de alimento con un contenido calórico muy fuerte, chocolates, pastelillos, todo lo que tiene que ver con azúcares y carbohidratos. Van de la mano con la ansiedad. Por ejemplo, una persona muy iracunda normalmente va a tender a comer saladitos, cosas más aciditas y todo esto que puede irritar incluso hasta el intestino, ¿sí? Si nosotros empezamos a modificar nuestra alimentación, ¿qué es lo que va a suceder? Que nuestro intestino va a empezar a modificar también la manera en la que digerimos. Si nosotros no digerimos bien, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues obviamente no vamos a tener esta buena oxigenación y esta parte de la conexión entre el intestino, las neuronas, la circulación, todo lo que es cardiovascular, y adivinen cómo van a estar nuestras emociones. Claro. Y entonces es un círculo vicioso, o sea, es un ciclo en el que vamos a estar, nos comemos la emoción y entonces nos castigamos o nos compensamos, por ahí le llamamos compensación también, ¿sí? Nos compensamos con la comida. O empieza también estas personas que tienen esta búsqueda de un control excesivo o que también están escapando de una realidad. Ustedes fíjense en estas personas que a lo mejor tienen un plan alimenticio que está muy boom ahora, que si el keto y que si los veganos y que los vegetarianos y que si los que casi solamente comen hojitas. Sí. Yo no digo que eso está mal, no, para nada. Cada quien hace lo que le sea funcional, pero mientras no sea en exceso. Cuando ya se utiliza una situación, ya sea de ejercicio o ya sea de pues también lo contrario, ¿no? De estar en latencia, o sea de un exceso o disminución de alimento, no porque tengas un objetivo, es decir, no sé, yo voy a bajar de peso por salud, ¿no? Pero a lo mejor tú no tienes ningún objetivo y nada más es bajar de peso por bajar de peso. Lo que está sucediendo es que a lo mejor estás tendiendo a querer desaparecer y a ser invisible ante tu entorno, ¿no? Okay. Hay un libro que se llama Las 5 heridas que impiden ser uno mismo. Es un libro que yo recomiendo en terapia. Es un libro muy intenso. Realmente esto es así como para personas que ya están un poquito más avanzadas en la cuestión de la introspección. ¿Cómo se llama, perdón? Las 5 heridas que impiden ser uno mismo. Las 5 heridas que impiden ser uno mismo. ¿Recuerdas el autor? No, lo que siempre lo que les he mencionado, ¿verdad? Para decir los nombres de canciones y de libros. No te preocupes, ahorita lo buscamos y ahí lo ponemos para que el público lo vea. Les puedo compartir, les puedo mandar la fotografía después si quieren. Perfecto, pero sí. Las 5 heridas que impiden ser uno mismo, y es la única edición que hay. Con este libro, si ustedes lo ven de la mano con uno que se llama Obedece tu cuerpo, se van a dar cuenta la correlación tan directa que tenemos entre las emociones, sí, las heridas de la infancia, ¿sí?, nuestras decisiones actuales como adultos, la alimentación y hasta la manera en la que nos vamos desenvolviendo. Una persona, por ejemplo, una persona obesa
normalmente va a ser una persona que tiende a ocupar mucho espacio a su alrededor, que va a estar tratando de llamar la atención de una u otra manera, a diferencia de alguien que va a dejar de comer con la idea y el objetivo de desaparecer. Claro, nosotros no decimos, ay, voy a dejar de comer para autodestruirme, ¿verdad? Claro que no lo hacemos de una manera consciente. Ni tampoco decimos, voy a comer mucho para ponerme, no, pues esa es la emoción la que nos lleva, ¿no? La emoción. Sin embargo, aquí les voy a compartir. Tuve hace años una pacientita, ya les estoy hablando como ¿qué serán? Unos 7 años. Tuve una paciente que ella realmente lo que quería era engordar, porque ella quería verse fea, porque había llamado tanto la atención que quería empezar a ser repulsiva, pues, para los hombres. ¿Por qué? Porque había pasado por infidelidades, había pasado porque nada más la buscaban como un objeto sexual, ¿me explicó? Entonces ella empezó a engordar hasta que obviamente se le fue de control, ¿no? Y ya le afectó la autoestima. Pero inicialmente lo que ella quería era mostrarse repulsiva ante la gente, ¿no? Entonces, es muy interesante aquí el cómo disfrazamos nuestras emociones. ¿Qué decimos? Y esto va para ti, ¿no, Cintia? ¿Qué decimos cuando ya estamos cercanas al periodo, cuando estamos ovulando? Ay, se me antoja como algo dulcecito. Sí, y al ratito algo salado y al ratito qué bárbaro, pero es como que no tenemos llenadera, ¿no? Exactamente, y tú lo estás diciendo, no tenemos llenadera. Esta sensación de vacío cuando llega también, y me imagino que también te ha sucedido, Daniel, sí, cuando hemos tenido duelos, cuando hemos atravesado por duelos, la ruptura con la pareja, el perder el trabajo, el perder a una mascota, ¿sí? Entonces, esto lo vamos a empezar a justificar a través de la alimentación. ¿Por qué está correlacionado? Porque lo único que tenemos realmente el control al 100% es en lo que nosotros comemos, ¿sí? Exacto. Entonces, nos empezamos a comer nuestras emociones. Al momento en el que nosotros empezamos a detectar cuál es la raíz de mi emoción, podemos empezar a controlar también lo que comemos. ¿Sí me explicó? Sí, claro. Pero hay que hacerlo consciente y querer, ¿sí? Entonces, aquí esto es algo que me encanta y que yo he trabajado de la mano con una colaboradora, una nutrióloga muy buena, Lupita Gámez. Una de las cosas interesantísimas es que, puedes llegar y decir, quiero bajar de peso, y te dice, no, bueno, te dice todo el mundo, ciérrate la boquita, ya sabes qué hacer y deja de comer. Les tengo una noticia, puedes cerrarte la boquita y dejar de comer, pero si tú eres una persona estresada, eres una persona que está llena de ansiedad, que tienes un vacío muy grande, ¿qué creen? No van a bajar de peso. Exacto. Porque al mismo tiempo que se van soltando las emociones, las cargas, las heridas, las culpas, también se va soltando, adivinen qué, algo que se llama la digestión. El intestino empieza a trabajar muchísimo más cuando no hay estrés. Y cuando no hay estrés empezamos también a evacuar, y si evacuamos dejamos de tener ese exceso de toxinas que obviamente son las que nos contaminan al momento incluso de tener esta conexión entre las neuronas que se llama sinapsis, ¿sí? Uh-huh. Entonces no estoy con mi sangre contaminada, pienso mejor, hay una mayor oxigenación y me siento mejor. Y ahí es en donde está la correlación, y por eso es que es tan importante el saber que también nuestro intestino es como nuestra segunda mente. Sí, el tratar de tenerlo limpio, el tratar de mantenernos tranquilos. Aquí fíjense bien, no es necesariamente esta felicidad y esta euforia, sino el mantenerse tranquilo es lo que puede llevar a una persona incluso a tener control sobre su comida, control sobre su digestión, y de esta manera incluso, bueno, se los comparto, ¿no? Me encanta con algunos de mis pacientes que de repente llegan muy hinchaditos o hinchaditas, ¿no? Y de repente los veo a 2, 3 semanas más o menos,
¿Y qué es lo que sucede? Que ya los empiezo a ver menos hinchados y los empiezo a ver pues con una manera más relajada en su físico, ¿no? Entonces, esto pónganselo ustedes así como ejercicio, y a las personas que nos están escuchando, pónganselo como ejercicio el hecho de decir, a ver, ¿cuáles son las cosas que al día de hoy, creo que hoy es 6 de julio, ¿verdad? 6 de julio. 6 de julio. Al día de hoy, 6 de julio, me están preocupando. ¿O qué cosas al día de hoy no me he perdonado? ¿Sí? Ok, no me he perdonado a lo mejor que alguna cuestión con mi mamá, o alguna cuestión con mi papá, ¿sí? O con los hijos, o con el hermano que no me pagó el dinero, ¿sí? No lo he perdonado. Si ustedes empiezan a detectar cuáles son las raíces y las van poniendo en un cuaderno, pongan una acción, ¿sí? O sea, vean en qué contexto se están comiendo qué cosas, porque ahí hay una emoción. Entonces, no he perdonado a mi hermano porque me transó, no me quiso pagar un dinero que le presté. Entonces, ¿cuál es la afectación? Vamos a poner la situación real, la afectación, es decir, me está provocando ira. Ok, ¿qué pasa cuando yo veo a mi hermano? ¿Qué tipo de comidas o qué tipo de bebidas son a las que yo acudo cuando veo a mi hermano? Entonces ya de ahí voy a empezar a relacionar, la afectación es que me provoca ira. Ok, entonces la ira me lleva a comer tortillas de harina en exceso, ¿sí? Entonces, ya una vez que lo tenemos identificado en estas 3 columnas, vamos a tener una acción, ¿sí? Sí. A ver, la próxima vez que yo vaya a ver a mi hermano, no voy a llevar tortillas de harina, o me voy a alejar de las tortillas de harina y me voy a llevar unas Halls, ¿sí? Entonces ya vamos a poder anticipar. Cuando identificamos la emoción, podemos empezar a controlar la situación, lo que comemos, lo que bebemos y nuestra acción incluso. Paola. Muy bien, Paola, pues excelente el tema. Por acá ya vimos la autora del libro. Sí, aquí nomás te lo repito, el nombre del libro es Lisa Bourdieu. La autora. La Así autora, es. se nos acabó el tiempo, Paola, pero yo creo que este tema sí da para que volvamos a platicar de él. Sí, claro que sí, es un tema maravilloso que nos abre incluso, ya que vimos lo del título del libro, las 5 heridas que impiden ser uno mismo. Creo que es un tema que podemos hablar, va muy relacionado la parte mental, la parte física en la parte, entiendas, el cuerpo, ¿verdad? Y la parte alimentaria, ¿no? Entonces, creo que es un tema que tiene mucho de qué hablar y podemos estar todo julio, y bueno, lo que nos queda de julio hablando al respecto, porque es algo que nos lleva a lo que se llama autoconocimiento, ¿no? Y autoaceptación. Y de aquí podemos empezar a anticiparnos y a evitar muchas situaciones de estrés y de baja autoestima y autocastigo. Muy bien, muchísimas gracias, Paola Michelén, por estar con nosotros. Excelente tarde.